Muchísimas gracias. Bueno, hola, buenas tardes ya, porque ya estamos por la tarde. Bueno, como ya usted dijo, mi nombre es Tamara Díaz. Para mí es un gusto estar aquí hoy con ustedes presentándoles nuestra ponencia. Y bueno, ya ve que cambió un poquito el nombre, pero bueno, sigue siendo prácticamente el mismo. O sea, les voy a presentar sobre la técnica de seguimiento ocular y el estudio de modelos tácitos relacionados con el infinito matemático mediante criterios subjetivos y conductuales. Bueno, para empezar, les comento que, primero, disculpe, se me olvidó, ¿ya? Ya se ve en pantalla completa, ¿no? Mi presentación. ¿Sí, no? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Ya bueno, en este trabajo, bueno, vamos a interesarnos en el infinito matemático como uno de los conceptos más complejos a desarrollar por estudiantes e incluso profesores en didáctica de la matemática, y por ello, bueno, ha sido ampliamente estudiado desde distintas perspectivas teóricas. Y sin embargo, a pesar de esto, no es posible afirmar que comprendemos los complicados procesos cognitivos que se desarrollan en relación a su aprendizaje. En algunos trabajos, de hecho, se considera que las intuiciones que se tienen acerca del infinito emergen en consideración a procesos recursivos y como una extrapolación de nuestra experiencia que es finita. Otra de las convicciones intuitivas que son más comunes entre los estudiantes, por ejemplo, pensar que en un segmento más largo hay más puntos que en un segmento más corto, ¿no? O sea, de alguna manera, a ese fenómeno, a ese modelo tácito se le llama dependencia de los cardinales transfinitos a hechos relativos a la media. En particular, los resultados de varios estudios muestran que muchas de las dificultades, los obstáculos y las paradojas que surgen en relación al infinito, o sea, surgen como resultado de convicciones intuitivas que provocan dificultades en el proceso de comprensión de este concepto matemático. Fishbein, por ejemplo, argumenta que este tipo de convicciones intuitivas constituyen modelos tácitos, implícitos o inconscientes, que aparecen cuando tratamos con conceptos que son demasiado abstractos o complejos. Y en estas circunstancias tenemos una tendencia natural a pensar en términos de modelos mentales simplificados que nos ayudan a representar las identidades originales de manera más simple, con el objetivo de facilitar y estimular la tarea de comprensión o resolución, y que bueno, luego estos modelos se vuelven implícitos o tácitos, puesto que se pierde conciencia de ellos y empiezan a controlar de manera inconsciente el razonamiento de los estudiantes, impidiendo así la comprensión adecuada de estos conceptos. Claramente el estudio de estos modelos y esquemas inconscientes es de especial importancia para comprender o sea, los obstáculos y dificultades que surgen en este caso. O sea, varios autores señalan que la dificultad de un problema se expresa en términos del esfuerzo cognitivo necesario para resolver este problema, y que de hecho esto siempre puede estar conectado con el concepto de carga cognitiva. Otros investigadores argumentan que la carga cognitiva de una tarea está dada por el nivel de recursos de atención y por el esfuerzo mental que se necesita para cumplir con criterios de desempeño específicos, ¿no? Y bueno, por lo general, las medidas utilizadas por los investigadores para medir el esfuerzo mental se dividen en tres grupos principales: subjetivo, relativo a una evaluación individual del grado de complejidad de la actividad; conductual, que está relacionado con la calidad del desempeño en la actividad; y neurofisiológico, entre los que se encuentran precisamente los métodos de seguimiento ocular. O sea, se considera que las técnicas de seguimiento ocular proporcionan un reflejo preciso de las interacciones entre los procesos cognitivos y los estímulos visuales externos, además de que pueden darnos una evaluación del nivel de dificultad de los problemas matemáticos a los que se enfrentan los estudiantes. La mayoría de estos rastreadores oculares utilizan diodos emisores de luz infrarroja para iluminar el ojo y utilizan la relación entre el reflejo de la córnea y el centro de la pupila para identificar la dirección de la mirada.
Generalmente se pueden dividir en dos tipos, remotos y portátiles. Y bueno, en los laboratorios por lo general se usan estos sistemas remotos que se adhieren, digamos, a la parte inferior del computador y bueno, se utiliza además una unidad de interfaz gráfica integrada que proporciona información en tiempo real en una pantalla. Entonces, claro, dado estas posibilidades que nos brinda esta técnica, en particular en este trabajo nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué información nos podrían brindar estas técnicas y qué información nos podrían brindar los parámetros de movimiento ocular entre las medidas neurofisiológicas como indicadoras del esfuerzo mental? Y bueno, precisamente nuestro objetivo va a ser, usando esta técnica, ¿verdad?, determinar si es que existen correlaciones entre los parámetros de la actividad ocular, el porcentaje de respuestas correctas que se obtienen en las, bueno, en este caso en el cuestionario que ahora les voy a presentar, y la evaluación del nivel de dificultad de ese cuestionario dada por los estudiantes, también a través de una encuesta, y bueno, si es que eso puede ser indicador del nivel de dificultad de los modelos que se van a presentar, de los modelos tácitos que se van a presentar en este caso en relación al infinito matemático. Bueno, un poco para, se utilizó, para mencionar cómo fue que hicimos la investigación, se utilizó un método de investigación mixto, se hizo el análisis cuantitativo de los parámetros de la actividad ocular combinado con el análisis cualitativo, que se obtuvo por medio de criterios subjetivos y conductuales. O sea, participaron 59 estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Austral de Chile. Entre ellos, bueno, 22 estudiantes fueron femeninas, 37 masculinos, 9 fueron de la licenciatura en matemáticas y el resto pertenecieron a otras carreras de la Facultad de Ciencias. La elección de la muestra fue no probabilista por conveniencia. Los datos de medición de 7 sujetos fueron rechazados por razones técnicas y bueno, finalmente nos quedamos con 52 casos para hacer el análisis. Dado, bueno, que en esta investigación también se buscaba una correlación entre la evaluación subjetiva y los parámetros del movimiento ocular, bueno, nos aseguramos que la vista de todos nuestros participantes fuera normal o estuviese corregida anormal. La muestra fue por conveniencia porque, por supuesto, fueron mis estudiantes. Y bueno, dadas las condiciones de la pandemia, esa fue la población estudiantil a la que tuvimos acceso. Entonces, bueno, antes y después de las mediciones de la actividad ocular, los estudiantes mantuvieron conversaciones con el profesor, durante las cuales se les informó sobre el experimento. El objetivo de estas conversaciones fue reducir el nivel de estrés, inducir una actitud positiva en los estudiantes y motivarlos a involucrarse en el proceso de resolución. Después de la conversación introductoria, los estudiantes completaron este cuestionario mientras el profesor continuó dialogando con los estudiantes. Las medidas de seguimiento ocular más utilizadas en este caso fue el conteo de fijaciones, la duración de la fijación y, bueno, los movimientos sacádicos, ¿verdad? La fijación es un estado en el que la mirada se fija en el objeto o en un lugar determinado de la pantalla y su duración depende únicamente del procesamiento de la información. Y por lo general se considera intervalos de entre 150 milisegundos a 1500 milisegundos. Entre las fijaciones se considera también, ya como ya les decía, el movimiento sacádico, que es un movimiento especial porque es un movimiento rápido, escalonado, en salto del globo ocular y que, bueno, está conectado también a los cambios en el foco de la atención. El cuestionario utilizado se diseñó teniendo en cuenta estos 6 modelos tácitos que aparecían en relación al estudio del infinito matemático en este cuestionario. Este cuestionario se evaluó y se analizó profundamente en un estudio anterior, que aquí no les presento porque, bueno, sería un poco largo, pero bueno, sí es bueno decir que se basó en ese estudio anterior que ya habíamos hecho y basado en la conocida paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿verdad?
Bueno, cada pregunta del cuestionario se analizó con profundidad, se evaluó su confiabilidad, su consistencia interna, su potencial discriminatorio. Además, el cuestionario fue validado mediante el pilotaje y la triangulación de contenidos y expertos, todo eso en un estudio anterior. Y bueno, las categorías del nivel de dificultad de las preguntas se establecieron en base a dos tipos de criterios, uno subjetivo, mediante esa encuesta realizada por los estudiantes, y uno conductual relacionado, por supuesto, con la obtención de la solución correcta. Entonces, compañera, era para nada más recordarle que faltan 9 minutos para su exposición. Okay. Gracias. No se preocupe, terminaré en tiempo. Entonces, al final del experimento, los estudiantes evaluaron el nivel de dificultad, como les decía, respondiendo a una encuesta con el enunciado que decía evaluar en una escala de 0 a 10, donde 0 es muy fácil y 10 es muy difícil, en qué medida las preguntas que resolvió fueron fáciles o difíciles. Bueno, el nivel de dificultad entonces se midió utilizando la escala de 11 puntos de Likert, y sobre esta base se determinaron las categorías, se categorizaron entonces las respuestas. Se puede afirmar que ninguna de las preguntas presentadas fue categorizada con las categorías extremas, ni muy fácil ni muy difícil. Los estudiantes encontraron más difícil la pregunta número 7, y bueno, la 4 y la 8 moderadamente difíciles, y las demás consideraron que fueron fáciles. Cada estudiante, de manera independiente, realizó el experimento de seguimiento ocular adecuado, ¿no? O sea, cada uno, independientemente en el laboratorio, realizó el experimento. Bueno, después que se le proporcionó toda la introducción, por supuesto, y cada uno llevó a cabo el proceso de calibración, que es muy necesario realizar siempre antes de empezar cada actividad o cada sesión de este tipo, puesto que de la calibración va a depender precisamente la exactitud de los datos que se recojan. Y bueno, la actividad bueno, se desarrolló garantizando todo el desempeño apropiado de las mediciones. El tiempo para la resolución no fue limitado, cada estudiante trabajó a su propio ritmo. Claro, ninguno se demoró más de una hora, pero bueno, los cuestionarios, o sea, los estudiantes seleccionaron la respuesta dentro de una lista de selecciones posibles, o sea, de categorías disponibles, y de manera adicional, bueno, se les pidió que comentaran oralmente las justificaciones a sus respuestas en diálogo con el profesor, ¿ya? En el experimento se utilizó un dispositivo de seguimiento ocular, TOBI X260, proporcionado por la compañía TOBI Pro, que registra un flujo de datos con resolución de tiempo de 60 Hz. Se registran las coordenadas de la posición ocular y los parámetros de los movimientos sacádicos y las fijaciones. Bueno, estos ahora son datos, la precisión, son datos de los aparatos que por lo general siempre están, vienen, o sea, ya vienen calibrados, y con este grado de exactitud, la precisión espacial era de 0,3 grados, el retardo de cálculo menor a 0,5 milisegundos y el retardo del sistema inferior a 2 milisegundos. Bueno, por último, los resultados de las mediciones se procesaron utilizando el software TOBI ProLab, que nos entrega el procesamiento estadístico de estas mediciones dadas precisamente mediante estos mapas de calor, que muestran además las trayectorias visuales de los estudiantes. Bueno, para analizar los datos de la medición, se utilizó un análisis de varianza con una medición repetida, donde la pregunta del cuestionario que se presentaba era el factor intergrupo, y la carrera del estudiante evaluado era el factor intergrupal. Como matemático o no matemático, las variables dependientes fueron la evaluación del nivel de dificultad de las preguntas por parte de los estudiantes, el porcentaje de soluciones correctas y los parámetros de movimiento ocular que se midieron. En la siguiente tabla se muestra la relación entre la longitud total de las rutas de exploración, el tiempo total de resolución y la duración total de las fijaciones por cada pregunta. Bueno, en este caso el análisis no mostró diferencias significativas entre los dos grupos de ciencias y no ciencias. También se determinó que existían correlaciones entre la evaluación del nivel de dificultad de la pregunta, el porcentaje de respuestas correctas y la presencia de los modelos tácitos. Además, notamos que el tiempo de respuesta y los parámetros de actividad ocular derivados se correlacionaron positivamente con la evaluación objetiva del nivel de dificultad de la pregunta, a través del porcentaje, por supuesto, de las respuestas correctas proporcionadas por los estudiantes. Y bueno, como se presenta en esta tabla,
las correlaciones de los parámetros de fijación y de la frecuencia de los movimientos sacádicos con respecto a la evaluación dada por los estudiantes sobre el nivel de dificultad de la pregunta, son bastante fuertes, aunque bueno, solo resultaron ser significativas en algunos casos, como se muestra ahí. En especial, se destaca la frecuencia de movimientos sacádicos, que ese parámetro resultó tener correlaciones fuertes significativas con todos los demás. Vemos también que la presencia de modelos tácitos se correlaciona negativamente se correlaciona negativamente con el tiempo de ejecución de la tarea, con la longitud de la ruta de exploración, con la duración total de la fijación, y bueno, todas estas correlaciones nos hacen pensar que el tiempo de respuesta y los parámetros de la actividad ocular derivados son indicadores, de hecho, del nivel de dificultad asociado a los modelos tácitos que aparecen en cada una de esas preguntas. Entonces, bueno, como conclusión, podemos decir que el análisis muestra una presencia de diferencias significativas entre los dos grupos, o sea, los estudiantes de ciencias, de matemáticas y de no matemáticas de ciencias, en cuanto a los dos criterios utilizados. O sea, los estudiantes de ciencias encontraron las tareas más difíciles que los matemáticos, y también tuvieron un porcentaje de respuestas correctas mucho menor que los estudiantes de matemáticas. Además, se observó una correlación fuerte y negativa entre la mayoría de los parámetros de la actividad y el movimiento ocular, considerados indicadores del esfuerzo mental en la literatura, y la opinión y la evaluación de los estudiantes sobre el nivel de dificultad de las preguntas. O sea, eso también es muy interesante, puesto que esta evaluación subjetiva está relacionada con la manera en que los estudiantes perciben esas preguntas o esos ejercicios que están haciendo, y está influenciada por muchos factores. Bueno, claramente el conocimiento y las habilidades del estudiante son los más importantes en este caso. Y la presencia de modelos tácitos aquí está precisamente relacionado con esos modos inconscientes de pensar, que, bueno, al ser inconsciente, precisamente es lo que hace que esta evaluación sea subjetiva, y que, bueno, y que ellos de alguna manera no estén conscientes de que esos modelos estén ahí y no encuentren esos ejercicios difíciles, porque para ellos ahí no hay ningún problema. Entonces, bueno, claramente el porcentaje objetivo de respuestas correctas es el que verifica negativo o positivamente precisamente estas percepciones de los estudiantes y la presencia de esos modelos tácitos. Y bueno, a su vez, el porcentaje de respuestas correctas tuvo una correlación fuerte, positiva o negativa, según el caso, y en ocasiones fue significativa con la mayoría de los parámetros de la actividad ocular que fueron medidos. Teniendo en cuenta todas estas correlaciones, estos parámetros podrían ser considerados como indicadores del nivel de dificultad del modelo tácito que aparece en una pregunta. Y esto, junto al hecho de que hubo una correlación fuerte y significativa entre el porcentaje de respuestas correctas, la presencia de modelos tácitos, entonces esto, junto a los parámetros de la actividad ocular, esto nos permitiría decir que de hecho estos parámetros nos sirven para estudiar, ¿verdad? Precisamente la presencia de los modelos tácitos en este cuestionario, y además también nos da un índice del nivel de dificultad que tienen en este caso. Bueno, por otra parte, estos resultados fueron compatibles con los resultados de otros experimentos que han sido realizados por otros investigadores en años recientes, en los que se confirman valores similares de los parámetros, o sea, de las mediciones de los parámetros que nosotros hicimos acá, y bueno, en situaciones similares de carga cognitiva aumentada. Y bueno, también podemos decir que argumentamos que la incorporación de los resultados de este tipo de investigación podría ser de gran relevancia en la transformación de nuestra práctica docente universitaria. O sea, el estudio de estos modelos tácitos relacionados con el infinito, así como con otros conceptos complejos, como en este caso, y sus niveles de dificultad, debería ser un tema relevante a la hora de construir propuestas didácticas, ¿verdad? Para la sala de clases universitarias, así como criterios de escala y calificación. Por otra parte, también consideramos que este tipo de reflexiones, que incorpora el uso de las técnicas de la neurociencia a
nuestro quehacer investigativo son especialmente útiles en estos contextos donde lo que uno está estudiando son fenómenos inconscientes, precisamente, que son muy difíciles de estudiar de manera directa, de otra manera. Y bueno, con esto termino, espero que esté en tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. De verdad ha sido muy interesante y enriquecedor esta presentación. Y sí, estamos con algunas consultas. Aquí tenemos un compañero que nos pregunta si antes de empezar la investigación se tenía alguna hipótesis y cuál era y qué pasó luego de la investigación, si se confirmó o se rechazó o si falta algún estudio más para probar o rechazar la hipótesis. Claro. Sí, no, lo que pasa es que estos estudios no son tan nuevos, o sea, digamos que no son muy conocidos, pero no son muy nuevos, o sea, desde hace varios años ya se han estado realizando este tipo de investigaciones y bueno, nosotros sospechábamos precisamente que estos parámetros nos iban a ayudar, o sea, nuestra hipótesis era que sí, que estos parámetros nos iban a indicar, iban a ser indicadores de la presencia de modelos tácitos en el cuestionario y de su nivel de dificultad. Y bueno, efectivamente la investigación lo verificó. O sea, concuerda con las investigaciones que se han hecho anteriormente. Muy bien. Y otra pregunta es, ¿cómo estos modelos, usted señala que estos modelos deben ser relevantes a la hora de construir propuestas didácticas? ¿Cómo sería ese enlace entre estos resultados y esa construcción? ¿Cómo se podría dar ese enlace? ¿Cómo se podría aportar? Claro, porque la historia es que sí, bueno, si nosotros nos damos cuenta que esos modelos tácitos están ahí, o sea, de alguna manera podemos conducir a los estudiantes a darse cuenta de esos modelos inconscientes. O sea, claro, los parámetros de la actividad ocular no me servirían para eso, o sea, pero sí, por ejemplo, en el caso del infinito matemático en especial, porque claro, modelos tácitos hay en el estudio de un montón de conceptos, pero en el caso del infinito, por ejemplo, la construcción de metáforas conceptuales que ayudan a precisamente vencer esos modelos tácitos son muy importantes. Y de hecho hay estudios que nosotros mismos, bueno, a nosotros nos gusta esa historia, o sea, esa vertiente de las metáforas conceptuales y con Elizabeth y nosotras dos hemos estado estudiando precisamente la construcción de metáforas conceptuales que ayudan a vencer exactamente esos modelos tácitos, porque son muy específicos. O sea, le podría dar el ejemplo clásico es de la paradoja de Galileo, que dice que, bueno, Galileo decía que si uno tomaba el conjunto de los números naturales y después tomaba el conjunto de los cuadrados, de los números cuadrados perfectos, uno podía hacer una correspondencia biyectiva entre los dos conjuntos, ¿verdad? Porque yo a n le asigno n cuadrado, pero sin embargo, Galileo decía que no era posible que un conjunto que es más grande que otro tuviera la misma cantidad de elementos. Y ahí el modelo tácito que se estudia en la literatura es el modelo que se llama de inclusión y que tiene que ver con la noción común de Euclides de que el todo es mayor que la parte. El problema es que para los conjuntos infinitos esa noción común no es válida, no se cumple. Entonces, claro, para poder vencer ese modelo tácito que se llama así, o sea, que consiste precisamente en pensar que el todo es mayor que la parte, como funciona para los conjuntos finitos, también tendría que funcionar para los infinitos. Entonces, lo que se hace es construir esta metáfora que se llama misma cantidad como emparejamiento, que es una metáfora que ya está reportada en la literatura y ha sido... Y bueno, hay actividades que se pueden diseñar de manera que los estudiantes construyan esa metáfora y de alguna manera venzan ese modelo tácito. O sea, hay una conexión en el caso del infinito por lo menos, una conexión muy estrecha entre esas metáforas conceptuales que ayudan a vencer cada uno de esos modelos tácitos que uno puede estudiar en esos procesos infinitos que aparecen en cualquier asignatura de la enseñanza universitaria. Ahora, no sé o sea, no le puedo asegurar que en todos los contextos y que todos los modelos tácitos se puedan superar a través de estas metáforas conceptuales. Pero bueno, hay maneras de hacerlo y precisamente cuando uno se da cuenta que esos modelos tácitos están ahí, uno puede de alguna manera
ayudar a los estudiantes a darse cuenta de eso. Okay, muchísimas gracias. Muy, muy interesante esa propuesta, definitivamente. Se lo agradecemos mucho, Tamara, y también queremos agradecer a los compañeros, a don William, a doña Andrea y a doña Viviana, que estuvieron haciéndonos aportes muy interesantes a nuestro trabajo y a nuestra visión educativa. Queremos invitarlos también, antes de cerrar, doña Tamara, ¿alguna reflexión final que nos quiera ofrecer? Sí, bueno, muchas gracias por aceptarme y acogerme aquí en el seno del evento, pero también quería decir que, o sea, un poco este trabajo apunta a tratar de incorporar los aportes de la neurociencia a la investigación y en la didáctica de la matemática. Yo creo que es necesario, yo creo que están todas las condiciones ya creadas para que eso suceda, y yo creo que tenemos que despegar ya. O sea, eso. Definitivamente, definitivamente. Les agradecemos entonces a